lo que vamos a ver ahora, para muchos quizás era nuevo, para otros va a aportar algo más, pero creo que nos va a servir a todos. A mí me sirvió. Mientras lo estaba preparando, hoy no podía creer la exquisitez que es este material que voy a compartir ahora. Es muy de fundamento. Para gente como varios de ustedes que son alumnos ya de la escuela o que estuvieron en el Panamericano, lo van a sentir muy de fundamento. Pero los desafío a que lo escuchen como que nunca lo hubieran escuchado antes. Ahí está mi esposa, que nunca está porque está siempre con los nenes. Hoy mandamos los nenes, los dimos en adopción por 3 días. Sandra es mi esposa, así que ya que está la presento. Y ella empezó conmigo con esto, así que esto lo debería saber de memoria, vamos a ver. Pero creo que hasta aún ella me va a decir como que es algo nuevo lo que vamos a escuchar, como si lo escucháramos por primera vez. Porque lo apostólico se trata de eso. Muchas veces uno escucha cosas súper nuevas y otras veces uno escucha lo mismo, pero con diferentes matices para que se arraigue. El apóstol Pedro dijo, a mí no me es molesto tenerles que repetir y a ustedes les va a servir para establecerlos. En mi versión, ¿no? Lo estoy parafraseando. Pero dijo eso el apóstol Pedro en una de sus cartas, que no era molesto repetir, y le iba a servir de fundamento y establecimiento a sus hijos espirituales. El tema cuando yo repito como loro, ahí sí es molesto. Pero siempre que yo, el apóstol Chazarreta, que es un hombre de hace 30 años de ministerio, muchas veces predicó del mismo tema. Pero uno le da diferentes ángulos. Para subir una montaña se la puede subir de diferentes ángulos. Y es la idea de hoy. Entonces, simplemente hoy yo le pondría fundamento. Miren, estoy inventando el título en el momento. Esto es televisión verdad, televisión en vivo. Fundamento del odre de hijos, de padre e hijos. Así lo vamos a poner. Fundamento, a ver, lo copio en el chat. Fundamento. Después Samantha está grabando esto. Samantha, acuérdate de anclarme a mí. Fundamento del odre de padre e hijo. Y vamos ya directo a la enseñanza. No tienen hoja de trabajo, porque la hoja de trabajo, como bien dijo Samantha, la tienen que guardar para cuando después escuchen de manera asincrónica, tengan el apunte de la clase 2 de entrenamiento, y para esto van a tener que hacer su propio apunte, ¿sí? Lápiz y papel y apuntar. Pero Samantha sí nos va a ayudar presentando pantalla de los versículos que vamos a ir utilizando. ¿Estamos listos? Todavía no vamos a dar el primero. Hay uno que me olvidé que fue el primero, pero es rápido, lo puedes buscar, Samantha, que es, creo que no te lo dije, Gálatas 3:29. Y largamos como ahí en las largadas de los automovilistas. Es interesante entender que todo en la vida pasa o deja de pasar por el liderazgo. Si ustedes observan, no importa en qué ámbito, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, todo sucede o deja de suceder por el liderazgo. En una casa, con el liderazgo de una madre y de un padre, todo pasa o no pasa por el liderazgo. Ahora, llevado al plano de las cosas espirituales del mundo, del reino de Dios, tenemos que ver que hay una vasta diferencia entre tener gente que acepte una enseñanza, que reciba una enseñanza, a gente que se conforme a esa enseñanza. Y este es el gran desafío de esta estación apostólica. En lo carismático, en lo pentecostal, teníamos mucha gente que recibía el mensaje. Teníamos mucha gente que era bendecida por el mensaje, era animada, inspirada por el mensaje. En esta estación no podemos darnos el lujo, entre comillas, de solo recibir un mensaje, de solo escuchar. Se nos tiene que hacer carne. El verbo era con Dios, el verbo era Dios, que el verbo es la palabra, dice Juan 1, pero el verbo habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito, la gloria del verbo. El verbo se hizo carne, vimos lleno de gracia y de verdad. Todo eso lo dice Juan 1.
Entonces, debemos entender como preliminar que hay una gran diferencia entre escuchar una enseñanza o aceptarla y conformarnos a una enseñanza. Como también decía bien Samantha, padre e hijos o relación con los hijos espirituales no es una moda, no debería ser la última moda, que predico esto porque me aplauden o porque si predico esto me van a invitar a alguna iglesia. No, debería ser la nueva forma de operar dentro de la iglesia. Miren, el mundo occidental tiene una gran diferencia con el oriental en cuanto a esto. En Occidente se recibe revelación, pero muchas veces queda solo como información, conocimiento en la mente. Nos volvemos dichos, una mezcla de dichos de alguien, pero no hay vida o real cambio de vida. Oriente, cuando hablo de Oriente, olvídense de los cristianos. En general, el mundo oriental está más entrenado a ser transformados y a tener estilos de vida. De hecho, desde el tiempo de los filósofos, desde el tiempo de los maestros y los aprendices, en el mundo oriental se recibe una revelación y esa revelación que se recibe se convierte en un estilo de vida. No es una cuestión de verbalizarlo solamente. Antes de verbalizarlo, se volvió mi estilo de vida. Aún las religiones incorrectas como el Islam, los musulmanes, aún ellos, el estilo de vida de ellos, miren, hablaba con alguien del mundo de los negocios, que está incursionando en el mundo de los negocios con gente de Medio Oriente. Y esta persona me dijo algo muy llamativo. Me dijo, la gran diferencia con la gente de Oriente es que ellos quieren que el negocio, hacer negocio con gente que esté vinculada religiosamente a algo, que tenga creencias. ¿Por qué? Porque en el mundo oriental no separan, como lo occidente que dice lo espiritual, la iglesia y lo secular, mi trabajo. No, todo es parte de la misma vida porque son religiosos en todos lados donde van y aplican su mentalidad, sus principios, sus valores aún a los negocios, mucho más a la vida familiar, al patrón familiar, a las costumbres familiares. Y de alguna manera, en un tiempo, nosotros teníamos como algo, una dicotomía, pero eso debe cambiar. Lo que vivimos en la iglesia, lo que vivimos con los hermanos, debemos transmitirlo, impartirlo a donde vamos, porque se tiene que volver nuestro estilo de vida. Entonces, un número que va en incremento de la iglesia, cuando digo la iglesia, hablo de iglesia global, se está dando cuenta que para funcionar en el orden y la visión de Dios, todo se debe volver generacional. Y hay una mejor palabra, transgeneracional. No es cuestión de sobrevivir en la vida, sino de transmitir un modelo desde los líderes hacia quienes nos siguen. Pero hay un problema. La actitud del tiempo presente está enfocada en un interés en sí mismo, interés en la voluntad propia, el mundo en que vivimos, si escuchamos las redes, si escuchamos la televisión, vamos a ver un mundo centrado en sí mismo, por lo cual hay una carencia de responsabilidad por la próxima generación. Y si vamos a la Biblia, que debe ser nuestra base primordial, la Biblia está armada para que sea transferida de generación en generación. Dios no es el Dios de Abraham. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La promesa de Abraham se vuelve una realidad cuando se la ve plasmada en Isaac y en Jacob. Mi padre espiritual, que es el doctor Ben Kleinans, dice, se va a ver si yo soy exitoso, si fui exitoso o no como padre en mis nietos, ni siquiera en mis hijos. Porque mis nietos, tus nietos, van a mostrar, van a traer fruto de lo que vos le enseñaste a tus hijos, que tus hijos se lo van a enseñar a tus nietos. Por eso dice que Pablo le dijo a Timoteo,
Enseña esto que recibes de mí, enséñalo a hombres fieles y los hombres fieles que se lo enseñen a otros. 4 generaciones. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Y yo diría 5, nosotros, que fuimos enseñados por el apóstol Pablo. Generalmente la iglesia no está interesada en sacrificarse, o sea, los líderes muchas veces no están interesados en sacrificarse y en invertir su tiempo para levantar una mejor generación que venga después de ellos. No, muchas veces no se quiere invertir tiempo y compromiso para dejar una herencia en los que vienen detrás nuestro, porque estamos muy enfocados en lo que nosotros necesitamos, en nuestro avance, en nuestra carrera, en nuestra popularidad ministerial, etc. Entonces, la iglesia de este modo no quiere crecer, no les importa la responsabilidad por la próxima generación. De alguna manera, esto es imperioso que cambie. Gálatas 3:29, Samantha, si lo puedes compartir, dice de la siguiente manera. Gálatas 3:29, luego para los que están buscando, Hebreos 6:13. Dice Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, en la NBI dice, si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son la simiente o el linaje de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa, según la promesa. ¿Quién es nuestro padre? Abraham. Nuestro padre de la fe es Abraham. ¿Por qué? Porque todo en el reino necesita estándares, modelos, referentes. ¿Qué se decía de los reyes muchas veces? Siguió los caminos de su padre David. No siguió los caminos de su padre David y fue tras los Baales. ¿Por qué? Porque necesitamos un referente, un modelo, un líder. ¿Cómo empezamos? Todo en la vida, en todos los extractos, funciona o no funciona por líderes. Aun cuando te quedas de brazos cruzados como padre, como madre, como jefe, eso también es una influencia negativa, pero influencia al fin. Hebreos 6:13 al 17, vamos a presentar pantalla, y dice de la siguiente manera. Para los que buscan, también vayan a Efesios 1:5 y a Gálatas 4:1. Les voy anticipando para que los que les gusta buscar en su casa, y si no, siguen acá la pantalla. ¿Saben? ¿Estamos? Hebreos 6, del 13 al 17. Nos está hablando también, conectando con el versículo anterior de que somos linaje o simiente de Abraham. Dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, debido a que no había uno mayor por el cual jurar, él juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y te bendeciré con muchos descendientes. Bendición generacional. Y después de esperar pacientemente, Abraham recibió lo que le fue prometido. Los hombres juran por alguien mayor que ellos y el juramento confirma lo que se ha dicho y pone un final a todo argumento. Debido a que Dios quiso hacer de su naturaleza que no cambia, de su naturaleza inmutable, su propósito lo quiso dejar más claro a los herederos de lo que le había prometido, él lo confirmó con una promesa. ¿Dónde y cómo la confirmó la promesa? Con él mismo. Efesios 1:5 dice, él nos predestinó para ser adoptados como sus hijos a través de Jesucristo, en acuerdo con su placer y su voluntad. No se preocupen por los que lo ven diferente a la Reina Valera, yo uso Biblias en inglés, pero vamos hacia el mismo lugar. Él nos predestinó ¿para qué? Como sus hijos. Esa es la identidad más importante que podemos tener de Dios. No si soy pastor, si soy líder. Lo más importante que podemos ser es un hijo en el reino. Y debemos desplegar esa naturaleza de hijos. De todos. Después funcionamos en diferentes tareas y dones. Pero de todos, Dios espera que seamos hijos. Y Él se relaciona con nosotros de padre a hijo.
Gálatas 4:1 dice, lo que estoy diciendo es que en tanto el heredero es un niño, en nada difiere del esclavo, aunque él es poseedor de todos. Debemos ir de un hijo nepios a un hijo joyos, un hijo en pañales a un hijo maduro. El hijo natural puede, en algunos países, ¿sí? No acá, hasta puede llegar a desheredar a un hijo natural o darle a un hijo más que a otro por testamento. No en el nuestro, no vamos a meternos en cosas legales, pero a un hijo adoptivo no. ¿Qué dice? A un hijo adoptivo uno no lo puede desheredar. ¿Qué dice en Efesios? Fuimos predestinados para ser adoptados como hijos. Cuando dice que fuimos adoptados como hijos, es como que Dios nos diera una doble apuesta. Nos creó como hijos porque nos hizo su imagen y semejanza, pero ahora también nos adoptó, dándonos la regeneración de hijos a través de Jesucristo. Entonces, nuestra posición está determinada por nuestra madurez. Tenemos que ir a mayor madurez. Nuestra posición se debe volver nuestra posesión. Lo que somos debe ser también lo que tenemos dentro nuestro, debe haber una concordancia. En la inmadurez vemos carnalidad. Inmadurez debe ser sinónimo de carnalidad, lo cual es opuesto a espiritualidad. Cuando hablamos de esclavo, en las clases de entrenamiento estamos estudiando un poquito, creo que en la clase 2 vamos a estudiar de eso, si no me equivoco. Un esclavo niega su propia identidad, desconoce en algún aspecto, la niega, no está enfocado y no opera según su identidad de ser humano en su plenitud y menos de hijo. Nunca está seguro de su próxima comida, hoy como, mañana no sé. Él conoce y sabe que es la propiedad de alguien, no tiene un libre albedrío, una libre decisión. Está en las manos y a expensas de su amo. En cambio, un hijo se para en la propiedad que le pertenece a su padre y esa propiedad, la herencia de su padre, el manto de su padre, es lo que lo apoya, es lo que lo respalda. En algún momento tenemos que estudiar sobre manto en la escuela, que es un tema precioso. Entonces, un verdadero hijo puede ejercitar, caminar, ejecutar, valerse del acceso que tiene a la gracia de su padre y en esa gracia caminar. En la gracia del Padre hay amplia provisión. Dice la Biblia, en la casa de mi Padre hay verdadero pan. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No habla de que hay muchas casitas en el cielo. Tenemos que crear una habitación de Dios Padre en nosotros. Y en la parábola del hijo pródigo habla de eso. Le dijo al hijo mayor, te estás quejando, pero todo estaba a tu acceso. El hijo mayor no sabía acceder a la gracia del padre. Entonces, aunque era un hijo, vivía porque pensaba como un esclavo, vivía como un esclavo. Porque no sabía acceder a la gracia de su padre, no disfrutaba de todo lo que el padre tenía a disposición de él. Como que el padre le dice, todo lo tienes ahí, no lo usaste porque no quisiste. Mi paráfrasis. Entonces, en los cielos, en la dimensión de los cielos, lo que existe es la persona del Padre. Y si hay algo que tiene que ver con la identidad verdadera de Dios, si hay algo que Dios es Padre. Dios es amor, me dirán algunos, por supuesto. Pero ¿cómo muestra ese amor para con nosotros? Por medio de la configuración, personalidad o gracia de Padre. Entonces, debemos entender que el espíritu de huérfano va a resistir siempre al espíritu de padre e hijo. Dios nunca pensó en el hombre para volverlo un esclavo. Por eso lo dejó que fallara en el jardín del Edén. Porque si Dios hubiera querido, siendo Dios, hubiera querido impedir que Adán pecara, lo hubiera impedido. Dios no es alguien que se le va las cosas de las manos. Pero necesitó un hijo que pueda decidir por sí mismo. Y en la decisión también decida por él. Si yo creo un robot, el robot no me va a amar, porque el robot va a hacer toda la manera. Si creo un clon, no
No, la decisión, yo no puedo obligar a mis hijos a que vengan a mi casa, me visiten, me cuiden, me amen. No, lo tengo que lograr por la relación que tengo con ellos. La religión nos quiso obligar a obedecer a un Dios que te mandaba a que hagas algo y no hagas, que esto hacelo, esto no hacelo, esto está prohibido, no está prohibido. Pero Dios es un Dios relacional, que quiere que lo sigas por amor y no por mandamiento y decisión. Jesús dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Ahí quiero ver tu amor, en la obediencia a tus mandamientos. Podemos obedecer sin amar, por supuesto, pero no deja de ser legalismo y religión. Ahora, nunca podemos amar sin obedecer. Si realmente amas, Jesús te dijo, obedece. Entonces, nuestra herencia está esperando que el verdadero hijo se manifieste. Para poder gozar de la verdadera herencia que nos espera como hijos de Dios, está esperando que el verdadero hijo que está acá adentro, el hijo de Dios, el hijo maduro, salga, se manifieste. Pero ahora es un tiempo de cambio. El problema es que hemos estado consumidos en este mundo en el que vivimos por una mentalidad centrada en nosotros mismos, centradas en el aquí y ahora, y no formando hijos espirituales como un proceso. Cuando hablamos de hijos, hablamos siempre de un rendir cuenta en una relación donde ambos, tanto padre como hijo, tienen que manifestar su gracia y tienen que cumplir su tarea. Si uno de los dos no cumple su tarea, si el padre no nutre, el hijo no es alimentado. Si el padre no vigila el crecimiento del hijo puede crecer disfuncionalmente. Si el hijo no le obedece las instrucciones del padre, va a ser un desobediente. Debe haber algo homogéneo, algo más que homogéneo, paralelo. Los dos deben obedecer a los mandatos de Dios, a la relación que Dios espera de ellos, para crecer de manera funcional y no de manera disfuncional. Entonces, debemos comprender que el humanismo ha entrado en la iglesia casi aún sin darnos cuenta. Y pensamos que podemos controlar, muchas veces sin darse cuenta o dándose cuenta, muchos líderes religiosos pensaron que podían controlar todo. No, ahora Dios quiere ser el que controle todo en el reino porque Él quiere una iglesia cristocéntrica. Dice 3 Juan 4, no tengo mayor gozo que esto, oír que mis hijos caminen en la verdad. No hay felicidad mayor para un padre, para un verdadero padre espiritual, que ver que sus hijos caminen en la verdad. Malaquías 4, del 5 al 6 dice, he aquí, les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Era volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Voy a la iglesia más o menos de muy chico. Este versículo no había prestado atención como le estoy prestando atención hace varios años. Este versículo bien claramente nos habla que es necesario la restauración de este odre llamado padre, hijo, hijo a padre, para terminar con frustración, para terminar con maldición en un montón de áreas de la vida. Estos dos versículos de las Escrituras son los versículos finales del Antiguo Testamento. Estos dos versículos contienen profecía, una promesa de bendición, dejamos de compartir, Saman, pero también la amenaza de una maldición si algo no acontece al mismo tiempo, todos en los mismos versículos. La promesa de bendición es que la relación entre padres e hijos sea restaurada. La maldición ocurrirá cuando no hay un tornarse de estos corazones. Dice, esto va en línea directa con lo que explica Romanos 8, del 18 al 23. Consideren que nuestros presentes sufrimientos no tienen comparación con la gloria que será revelada en nosotros. 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué hijos? No nepios, hijos joyos.
Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Hasta ahora solo las primicias del Espíritu. No hemos visto la plenitud. ¿Por qué? ¿Saben por qué no hemos visto la plenitud? Porque la plenitud está en el cuerpo de Cristo. En la madurez de todo el cuerpo de manera global, ahí se encuentra la plenitud. No en una buena iglesia, no en un buen predicador. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos ¿esperando qué? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos entonces 8:19 está marcando que toda la creación anhela la revelación de los hijos, porque la creación fue sujetada a frustración debido a la desobediencia de Adán, dice el versículo 20. ¿Por qué? Porque él se volvió en contra de su padre natural y espiritual. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Lo primero que hizo Adán es deshonrar a su padre, a su creador. Porque Lucas 3:38 dice que se habla del hijo de Adán como hijo de Dios. Dice hijo de Dios, que Adán era hijo de Dios por creación y por vínculo, por relación. Dios quería tener un hijo en Adán y ese Adán le falló. El orden del reino fue perturbado desde el principio porque Adán falló a esta honra que se esperaba de él. Entonces, ¿cuál es el lugar que como iglesia le vamos a dar al espíritu de la paternidad? ¿Qué dice? Que el espíritu de Elías tiene que volver para revincular. Tanto el espíritu de Elías vino en carne, pero también vino en espíritu. Por ejemplo, se habla de Juan el Bautista que vino en el espíritu de Elías. Y eso, si no me equivoco, lo encontramos en Lucas 1:17. Dice, y él, o sea Juan, vendrá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías. ¿Quién? Juan el Bautista. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan el Bautista no era contemporáneo de Elías. Pasaron años, siglos pasaron. De hecho, cuando termina Malaquías 4, la profecía que hablamos, hubo 400 años de silencio y después apareció Juan el Bautista. Entonces, acá hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, no recibió la palabra del Señor, fue golpeado por Dios y quedó mudo. Zacarías se volvió mudo igual que los 400 años de silencio. La iglesia no tendrá una verdadera voz y estará media muda hasta que no reciba y se conecte con el verdadero espíritu de padre e hijo. Muchos hablan cosas y verbalizan cosas, pero en un punto son un poco mudos a la revelación que Dios quiere establecer hoy. Dios va a empezar a dejar mudo a más de uno que quiera hablar inventos, inspiraciones humanas y no la verdad. Entonces acá hay un dilema. ¿Cuál es el gran dilema que tiene la iglesia? Una falsa identidad. Por eso es tan importante estudiar esto de entrenar hijos espirituales. Raramente una iglesia en la historia ha recibido más que la iglesia primitiva de Corintio. Los corintios habían sido plantados en un fundamento de verdad apostólica por el apóstol Pablo. Luego se les regó los discernimientos escriturales por medio de Apolos. Más tarde se enriquecieron por el testimonio de los testigos mayores vivientes del ministerio de Jesucristo, como el apóstol Pedro, que había sido contemporáneo a Jesús. Corintio era realmente una iglesia favorecida por Dios. La iglesia estaba llena de palabra y había una abundancia de dones espirituales. También se habla en Corintios. Fluían los dones espirituales.
Entonces, al considerar la grandeza de la riqueza en revelación, discernimiento, expresión carismática por medio de los dones, que estaba depositada en esta comunidad de cristianos de la iglesia primitiva, pareciera que fuera el modelo de iglesia que todos deberíamos tener. Pero, voy a poner en el chat, pero, sin embargo, ojo, aunque podemos hablar y leer en nuestras Biblias que la iglesia de Corintio, si la estudiamos, era un verdadero lío, un verdadero desorden y un verdadero desastre, un caos. De acuerdo a los escritos de Pablo, los corintios estaban en un compañerismo de divisiones, estaban divididos y hasta había fornicarios. Ellos eran una congregación de carismáticos pero carnales. Sus reuniones eran una exhibición, una manifestación egoísta de dones espirituales. Hasta el apóstol Pablo tuvo que decir, cuando uno profetiza, el otro escúchelo, porque si todos hablan en lengua, todos profetizan, esto es un desorden, no se edifica a nadie. Vamos, muchachos, paremos un poco, porque el que profetiza debe ser para la edificación del otro. Y el que habla en lengua para sí. Entonces, ¿qué sentido tiene que todos hablen en lengua, todos juntos, si no están edificando a otros, si estamos reunidos? Tuvo que poner orden el apóstol Pablo. Si diagnosticamos al cuerpo de Cristo de Corintio, tendríamos que usar los términos desunión, disfuncionalidad, desorden. El ignorante uso de sus dones fue un síntoma de confusión en relación a la identidad que tenían. Ellos tenían un problema de identidad. Los corintios no fundamentaron su identidad en quién ellos eran en Cristo. En cambio, buscaron establecer su identidad por medio de rodearse y congregarse bajo nombres de predicadores famosos. No sé si les suena parecido a muchos de nuestros tiempos. Ellos empezaron a decir frases como 1 Corintios 1:12, no hace falta compartirla. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y el otro era de Cristo. Es como que hoy diga, yo soy de Anaconda, yo soy de Fredrickson, yo soy de esto, y otro se haga más espiritual que todos ustedes. No, yo soy de Cristo, del único Señor verdadero. Están todos divididos y desunidos. Por medio de unirse a predicadores renombrados y populares, sentían que ganaban una marca de identidad y un elevado sentido de importancia, y su dignidad no estaba puesta y fundamentada en Dios. Muchos de los cristianos de Corintio profetizaban y hablaban en lenguas y sentían que su don los hacía más grandes, pero ellos también tuvieron que encontrar, y en 1 Corintios 13 el apóstol Pablo le dijo, les doy un camino más excelente. Y el camino más excelente era el amor. Más excelente que los dones y las manifestaciones que ellos vivieron y tuvieron. El uso carismático de los dones como una marca de identidad, en vez de valorar el ministerio del cuerpo y el obrar y la manera de operar del cuerpo de Cristo, causó confusión dentro de las congregaciones. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo escribió 1 Corintios 4, del 14 al 17, y dijo de la siguiente forma, no les estoy escribiendo esto para avergonzarlos, sino para advertirles como mis pequeños hijos o como mis hijos amados. Porque aunque ustedes tengáis 10.000 ayos ¿qué es? Mentores, instructores, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo yo os engendré. Por tanto, os ruego que me imitéis a mí. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Leámoslo con conciencia. Miren, muchachos, ustedes pueden seguir a este predicador por YouTube, pueden aplaudir al otro en la gran campaña, pero ¿saben una cosa? Pueden tener muchos instructores, pero en este evangelio revelador del reino, yo los engendré. Entonces, la única manera de operar de manera correcta es si siguen mi modelo, porque yo soy vuestro Padre. Pueden aplaudir a muchos, pueden recibir el consejo, la inspiración y la influencia de muchos, pero esto no va a funcionar, muchachos, si no siguen mi modelo. En estos versículos Pablo les muestra a la iglesia de Corintio
cuál era el dilema, cuál era el problema que ellos estaban teniendo. Y les recuerda que se tienen que volver imitadores de él, seguidores de él, porque él era el padre de ellos en el Evangelio. Pablo les habla como a hijos y él está enviando a su hijo en el Señor, que era Timoteo, para que les recuerde el proceder de Pablo. Esto está en 1 Corintios 4:17, que dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder de la manera que enseño en otras partes y en todas las iglesias. Yo busqué otras versiones. En otra versión, que es la versión de Voice, dice de la siguiente manera: la misión de Timoteo es recordarles a ustedes la manera en que yo experimento la vida. Miren qué hermoso. Timoteo es mi hijo espiritual. Está al lado mío, creció conmigo, fue formado, fue influenciado, yo lo circuncidé, viajó conmigo. Ahora él les va a mostrar a ustedes, corintios, que no me tienen a mí de manera presencial, pero sí les envío a Timoteo y él les va a mostrar cómo yo experimento la vida de Cristo. Miren la parte final, qué hermosa de esta versión, dice: cómo yo enseño las lecciones, cómo yo vivo las lecciones. O sea, enseño las lecciones que primero he vivido. Pablo sí sabía cuál era su identidad. Por eso 1 Corintios 15, del 9 al 10, él lo establece. Ustedes tienen un problema, no saben a quién seguir, tienen un problema de identidad, pero yo que soy el padre de ustedes, sí sé cuál es mi identidad. Primero, soy el padre de ustedes. También, si me considero entre los apóstoles, soy el más pequeño. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fue la iglesia de Corintio que no estaba recibiendo la paternidad de Pablo. Y no tenían ningún otro padre verdadero a quien seguir. Miren esto y si pueden anótenlo o después cuando escuchen la grabación, porque Samantha lo está grabando. En tanto que una congregación o ministro se pare y permanezca fuera del orden de Dios, el orden de Padre e Hijo, el pueblo vivirá en desorden y tendrá una carencia de verdadera identidad. Esa es nota 1. Nota 2. Si estamos sin un verdadero Padre como cobertura de nuestra vida espiritual, entonces no tenemos nombre, no tenemos identidad, y menos herencia, y menos verdaderos hermanos. Porque aunque tenemos todos hermanos en la fe, no hay un Padre que gobierne en orden, que nos enseñe a cómo edificar familia, a cómo crecer en familia. Por eso Lamentaciones 5:1 al 3 dice: recordar, oh Señor, lo que sucedió a nosotros, mirad y vean nuestra desgracia. Nuestra herencia se ha tornado y se ha vuelto a extranjeros, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padres, nuestras madres son como viudas. Se están lamentando de la ausencia de una verdadera paternidad y de un verdadero modo de operar con madre, con hermanos. Un buen hombre, dice Proverbios 13:22, deja herencia, una herencia a los hijos de sus hijos. ¿Qué herencia estamos dejando? No te estoy hablando si hiciste la sucesión, si pusiste los papeles de tu casa, de tu auto. Hay una herencia más importante que es la espiritual. ¿Te estás transformando en un verdadero modelo en tu casa natural, en tu liderazgo espiritual? La sabiduría, la dirección, el propósito, la protección, las asignaciones, la estabilidad, no vienen solamente de parte de Dios, sino a través de una cita divina de los padres en el espíritu que lo van transfiriendo. El orden de Dios dentro del reino es el orden de padre e hijo. Pablo le escribe a una iglesia con una cultura caótica. Como un padre le escribe a sus hijos y les envía a Timoteo como un modelo de un hijo en el ministerio
que se parece a él porque tiene su misma mentalidad. Like-minded son, se dice en inglés. Timoteo era un hijo de la mentalidad de Pablo. Por eso, como leímos antes, 1 Corintios 4:17, dice que Timoteo iba a mostrar el estilo de vida de Pablo, la forma de vida, la experiencia de vida en Cristo, le iba a mostrar Timoteo a los corintios. Si tenemos que encontrar una manera de salir de toda esta confusión en el reino, lo debemos hacer por medio de este odre. Debido a que la iglesia no ha seguido los caminos de su Redentor, viviendo relaciones que no fueron bíblicas, de predicadores, de mentores, se ha producido una generación no bíblica. Dios ahora no nos está llamando tanto embajadores, ministros o siervos. Dios nos está convocando y llamándonos hijos. Él llama a sus hijos y a sus hijos los llama la iglesia del primogénito, su novia, su cuerpo, la que predestinó, la que escogió antes de la fundación del mundo. Esa es la estima que Dios no tiene. Si no volvemos a ese orden, algo catastrófico y malísimo le va a suceder a la iglesia. No lo compartas, Samantha. Lo anotan. Isaías 3, del 4 al 5. Yo haré que niños o muchachos sean vuestros oficiales, vuestros líderes. Meros niños los gobernarán. Si no volvemos al verdadero odre de valorar a los hombres maduros, a los enviados, a los padres de las iglesias, vamos a dejarnos gobernar por niños. No niños en lo natural, niños en la inmadurez, en la carnalidad de los líderes espirituales. La gente será oprimida unos a otros, hombre contra hombre, vecino contra vecino, prójimo contra prójimo. El joven se levantará en contra del anciano y no va a haber base. Se van a poner en contra de lo honorable. Esta es la explicación de Isaías 3, del 4 a 5. Cuando el pueblo de Dios rechaza la madurez en Cristo, son juzgados por perder esa madurez en manos de un liderazgo inmaduro, de un liderazgo de niños. Los padres son reemplazados por instructores. Pueden tener 1000 instructores, pero un solo padre, le dijo el apóstol Pablo. Instructores es lo que se creía, se nos enseñaba, se hablaba del paidagogos, que eran los tipo como esos mentores que ayudaban a los niños en su labor en el colegio. Entonces, los padres fueron sustituidos por siervos contratados que no entienden de herencia espiritual y menos pueden impartir un manto de transferencia generacional de padres a hijos. Un padre espiritual puede hacer lo que hace un mentor, entrenar, ayudar, aconsejar, pero un mentor nunca puede ser un padre. Un padre es un padre, que no solo te enseña, te aconseja, te engendra, te posiciona a la vida del espíritu, circuncida tu vida, corrige tu vida, vela por tu vida. Lo que la iglesia debe tener es una renovación de los patrones relacionales en el ministerio. Esto márquenlo con resaltador. Debemos, y lo que más cuesta es cambiar los patrones relacionales en el ministerio. Debemos redescubrir la maravillosa verdad de la relación en el orden de padre a hijo. Cuando hallemos el orden de Dios, conoceremos entonces nuestra verdadera identidad y cumpliremos nuestro propósito en el reino de Dios. Padre a hijo es una relación que es un principio fundamental del reino de los cielos. La Biblia está compactada de padre a hijo. La Biblia está compactada en que una generación se transfiere a la otra. Es nuestro negocio, el negocio de familia, gobernar en el reino de nuestro Padre. Jesús lo dijo cuando lo encontró José y María. En los negocios de mi Padre me era necesario estar. El odre nuevo es el odre de padre e hijo, es el orden de casa de fe. Y cierro con esto. Dice el Salmo 127, que si no edificare Jehová la casa, en vano trabajan los que la edifican. Edificar es edificar por padre e hijo. Efesios 6:1 dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. O
a sus padres espirituales, porque esto es lo correcto. Y les voy a dejar un versículo que yo amo, que creo que no se predica mucho este versículo, pero a mí me encantan las figuras en la Biblia y nada de lo que dijo Jesús, nada de lo que decía Jesús quedaba solo en un plano natural. Hay una imagen terrible, y con esto terminamos. ¿Qué imagen más terrible que verlo a Jesús en la cruz, sufriendo por vos y por mí, dando su vida? Los que vieron la película de la Pasión, algunos no podíamos ni siquiera mirarla por ser tan real, tan desgarrante. Pero ¿sabes? Momentos previos a que Jesús dejara este mundo y sufriera para devolverte la verdadera vida y la vida en abundancia a ti y a mí, dijo unas hermosas palabras. ¿Sabes? Jesús era alguien tan responsable que no dejó nada a que lo cuide otro, en el sentido, que alguien se ocupe o el que pueda, al azar. Todo, minuciosamente, se ocupó de cuidarlo. Antes de partir, oró en Juan 17, no, en Lucas 17, bueno, no me acuerdo. 17 es, ¿qué oró? Padre, los que me has dado, aquí los he cuidado, no lo he perdido a ninguno. El que se perdió fue Judas porque se quiso perder. Ahora que seamos uno. Y encomendó y bendijo a todos los discípulos. Pero hay alguien hermoso, alguien que todos amamos. Cuando la tuvimos, los que la tenemos y los que no la tenemos la extrañan. Una madre. ¿Quién no disfrutó a su madre? ¿Quién no necesitó o necesita de su madre? Jesús, antes de partir, en Juan 19, 26, dijo: Madre, he ahí tu hijo, señalando al apóstol Juan. Hijo, he ahí tu madre. El reino es de padre a hijos, el reino es familia. La mujer en la Biblia es la iglesia, es una figura de la iglesia. Todo lo que Jesús dice tiene varias facetas y varias capas. Yo creo que ahí la que vemos en María, si hay algo que María simboliza, es a todos nosotros que somos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Porque la iglesia es un vientre que se deja impregnar y recibir la semilla de la palabra. Y María recibió la semilla de Cristo, lo recibió Cristo mismo. ¿Qué mayor semilla que la semilla incorruptible? Entonces, no le está hablando solo a la madre natural. Ay, qué lindo, Jesús está encomendando que Juan se ocupe de María y que María se ocupe de Juan. En el plano natural está ok, pero también tiene una revelación espiritual tremenda ahí. María, iglesia, ahí está tu hijo. Hijo, ahí está tu madre. No tenemos al padre de los padres, no tenemos al maestro de los maestros acá, lo tenemos en nuestro corazón, pero sí tenemos la iglesia. Y la iglesia, cuando vaya creciendo en esta mentalidad de familia, en esta mentalidad de recibir con mansedumbre la palabra, a través de esta escuela, a través de lo que los pastores que están acá enseñan en sus casas, nuestra verdadera motivación debería ser cuidar de la iglesia, adornar a la novia, entrenar al cuerpo, edificar al cuerpo de Cristo, a los cristianos, dice Efesios 4, del 11 en adelante. Esa debería ser nuestra motivación, cuidarla para que sea una novia sin mancha y arruga. Que podamos pensar como pensaba Jesús. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Qué tremendo que nos podamos volver hijos tan precisos, que reflejemos tanto al Padre y de esa manera estamos cuidando a la madre, que es la iglesia, que es la que el mundo verá. Cuando el mundo vea y vea a los cristianos, que llegue el día que vea una verdadera iglesia sin mancha ni arruga, una verdadera iglesia que gobierne. Porque la hemos cuidado y ella ha cuidado de nosotros, en una intimidad profunda. Esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Me pasé un poco de los minutos. Espero que quede bien firme en el corazón de ustedes. Después lo vamos a subir al Classroom. Cierro con una breve oración. Señor, encomendamos esta enseñanza para que quede en el corazón de cada uno de los hermanos. Todas las cosas suceden por algo y sabemos que hoy fue un día asignado para que recibamos con más potencia el espíritu que este mundo necesita volver a vivir, que es el espíritu que tiene que ver con el odre de padre e hijo y que la paternidad se vuelva a ser una realidad
sobre la tierra. Te agradecemos por tantos hombres y mujeres de Dios en Latinoamérica, en el mundo, en todos lados que hablan de la verdadera paternidad. Y queremos una iglesia que sea cuidada, sea entrenada, como dijo Jesús, he ahí tu hijo, he ahí tu madre, que podamos ser entrenados en esta mentalidad, que es la mentalidad relacional correcta, y volver al fundamento, que el fundamento no era la religión, el fundamento era padres e hijos del reino. Muy bendecidos.